Pues buenas noches a todos. El día de hoy pues es un excelente tema. Creo que es de suma importancia debido a que creo yo que todos los que operamos columna, no hay ninguno que no tenga, ¿no? Un paciente que no haya remitido el dolor, que continúe con dolor, que fluctúe los dolores o que definitivamente no sea candidato a una cirugía mayor debido a comorbilidades, problemas cardíacos, como bien conocemos, pacientes añosos, entre otros. El día de hoy, pues, tenemos el honor de contar con la ponencia del doctor José Pablo Coronel Ábalos. El doctor es anestesiólogo algólogo, paliativista, intervencionista. Yo tengo el placer de conocerlo y trabajar con él en varios procedimientos y creo la capacidad total que tiene para realizar estas intervenciones y al darle seguimiento a los pacientes, pues una mejoría sustancial en dolor, en calidad de vida. Y pues bueno, sin más, por el momento, pues vamos a iniciar la plática. Adelante, amigo, todo tuyo el webinar. Saludos a todos. Pues buenas noches ya, y muchas gracias por la invitación. Bueno, ya el doctor Sosa ya adelantó un poco la presentación. Mi nombre es José Pablo Coronel Ábalos, su servidor, anestesiólogo, algólogo y paliativista. Y bueno, el tema de hoy, cuando el doctor Sosa me dijo, oye, ¿cómo nos podrías aportar algo para este webinar? Dije, pues bueno, vamos a hablar de intervenciones no quirúrgicas para estenosis espinal lumbar, ¿no? Una patología bastante frecuente. Muy bien. De manera de introducción, pues bueno, ¿qué dice la data? Dice que aproximadamente el 90% de la población va a experimentar dolor lumbar en algún momento de sus vidas. Eso lo hace una patología súper frecuente. Dicen que tan solo entre el 2019 y 2020, Medicare destinó a estenosis espinal lumbar 1.6 billones de dólares. Ajá, lo que lo hace una enfermedad sumamente costosa y que ellos estimaban que el dinero que se pierde por discapacidades eh, secundarias a esta ascendía a los 100 billones, dicen ellos. Y bueno, la estenosis espinal lumbar, pues más que nada es una afección causada por el estrechamiento del canal central, del receso lateral o del foramen neural, ¿no? Que se puede dar a lo largo del axis, más frecuentemente en región lumbar, región cervical, y que esto va provocando una discapacidad progresiva para nuestros pacientes, ¿no? Y bueno, y aunque no existe una relación clara entre estenosis espinal y la presencia de síntomas, bien se sabe que eh, el, es un proceso degenerativo y no es 100% prevenible, pero sí lo podemos ralentizar con dieta, ejercicio y cambios en el estilo de vida. Ajá, eso es como manera de prevención. Y bueno, no encontré ningún estudio, alguna revisión que nos hiciera esa asociación entre estenosis y, y síntomas. Hay varios estudios de resonancia, el NORDES, eh, algunos otros que intentan como encontrar una asociación clara entre estudios de imagen y síntomas en la estenosis espinal, pero no son concluyentes al final. Dentro de la epidemiología encontramos que alrededor del 11% de los adultos de la población general experimentarán los síntomas y la prevalencia dentro de estas personas, dentro de este 11%, va a ser del 25 en un estudio de 6.108 pacientes. Y la población, el rango es de 62 a 69. Bueno, la población es de 62 a 69 con un rango entre 19 a 93 años, aunque bueno, tenemos estenosis espinal no degenerativa, sino congénita, pero bueno, este estudio no lo consideró. Y la mayoría de las estenosis espinales tienden a ocurrir a niveles lumbares inferiores, con mayor frecuencia a nivel de L4, L5 y menor frecuencia, bueno, y en frecuencia posterior, L5S1 y L2, L3, ya que el diámetro del ganglio de la raíz dorsal a este nivel tiende a aumentar, lo que hace todavía más pequeño el espacio.
¿Cuál va a ser la etiología de esta entidad? Pues bueno, como lo adelanté anteriormente, pues va a ser generalmente un proceso de osteoartritis degenerativa de la columna o una espondilosis. Ajá. Aún así encontramos factores de riesgo que nos ayudan o que van a favorecer que esta osteoartritis degenerativa predisponga más a esta entidad. Va a ser la obesidad, los antecedentes familiares en esta misma afección, la edad, como ya lo comenté anteriormente, los autores sugieren que es mayor de 65 años, y una cirugía de columna de vía. Dentro de la etiología, es una etiología multicausal muchas veces, es un proceso degenerativo de toda la estructura esquelética, eh, de estructuras conectivas, y bueno, generalmente va a ser por protrusión o amombamiento discal, la artropatía de las articulaciones iguapofisiarias, osteofitos, hipertrofia del ligamento amarillo, espondilolistesis, quistes sinoviales o neurales, neoplasias, lipomas, cambios traumáticos o postoperatorios con fibrosis, espondilitis anquilosante, menos frecuentes, la espondilitis anquilosante, artritis reumatoide, enfermedad de Paget, acondroplasia, bueno, origen congénito, pues acondroplasia, el síndrome de Morquio, los disrafismos espinales, y bueno, pues encontramos que es una entidad multicausal, ¿no? Y por tanto nuestro abordaje tiene que ser también multimodal, si no, no vamos a poder obtener ningún beneficio contundente con nuestros pacientes. Y bueno, ¿cuál va a ser la fisiopatología? Pues generalmente los síntomas neurológicos van a ser el más característico, como la claudicación asociada a la estenosis. Esta ocurre con mayor frecuencia como resultado de la isquemia que se provoca por un aumento de la presión intratecal o por una misma compresión mecánica por las estructuras óseas que se están degenerando, ¿no? El aumento de la compresión intratecal puede conducir indirectamente a la compresión mecánica de las raíces nerviosas y causar también una congestión venosa y disminución del flujo sanguíneo arterial, que también algunos autores lo proponen como una de las causas de la claudicación. Eh, entonces, hablamos que esta claudicación neurogénica resulta de una estenosis del canal central, mientras que la radiculopatía puede ser una secuela de la invasión del receso lateral. La fisiopatología, bueno, el síntoma más común asociado va a ser la claudicación o pseudoclaudicación, y esto se puede atribuir como a lo que se refiere como la secuencia del concepto de Porter, que nos habla de la estenosis en dos niveles, donde hay compromiso vascular por la estenosis, una compresión de la raíz, o sea, por dos fenómenos, por el compromiso vascular provocado por la estenosis y la misma compresión mecánica ocasionada de las estructuras, ¿no? Y bueno, ¿esto qué va a provocar? Este dolor se va a exacerbar es muy característico porque se exacerba al caminar, el estar el pie, hacer ejercicios en una posición erguida. Muchos pacientes son asintomáticos cuando están inactivos y eso también nos hace pensar de que quizás nos encontramos ante una de estas patologías. Eh, los síntomas adicionales pues van a ser generalmente compresión de la raíz nerviosa, ¿no? Parestesias, dolor, puede ocurrir algún tipo de radiculopatía por compresión o el dolor de origen cigoapofisiario, facetario, con la irradiación característica hacia el glúteo que no rebasa el glúteo, perdón. Eh, Al examen físico, pues vamos a encontrar que la mayoría de nuestros pacientes, un buen porcentaje, tienen un examen neurológico normal. ¿Ah? Algunos pueden llegar a tener las radiculopatías, si existe algún compromiso del foramen, muy llamativo, evidencia de debilidad focal, ausencia de reflejos tendinosos profundos o de pérdida sensorial. Hay un signo patognomónico que lo menciona la bibliografía, que es la atrofia bilateral del extensor corto de los dedos. Y también vamos a encontrar algunas pruebas que se encontraron con validación, la prueba de las 5 repeticiones,
de sentado de pie, sentado de pie. Y bueno, se dice que el paciente que lo puede hacer en menos de 10 segundos, pues no califica como que tenga un deterioro clínico, ¿no? De esta estenosis. Y bueno, la evaluación, pues la data dice que el estudio Pues, de elección para diagnosticar este tipo de entidades, pues va a ser el estudio de imagen, la resonancia magnética. Ajá, es el estudio que nos permite ver estructuras tanto de tejidos blandos, estructuras nerviosas, y nos da un panorama más integral de nuestro paciente. Ajá. La tomografía lo mencionan como de segunda línea y generalmente cuando tenemos nuestros pacientes que tienen alguna contraindicación para una resonancia magnética, que generalmente van a hacer que el paciente se niegue, que tenga claustrofobia, o sea, son contraindicaciones, la verdad, muy, muy puntuales, ¿no? O como tengo un paciente que mide 2 metros y pesa 180 kilos que no entra en ningún resonador aquí en Toluca, pues bueno, también podría ser una indicación de no realizar la resonancia, ¿no? Eh, los estudios electromiográficos o de potenciales también pueden estar indicados, no son los de elección, pero bueno, también la evidencia de potenciales de fibrilación y la ausencia de onda H tibial pueden ayudarnos también a confirmar el diagnóstico de estenosis del canal lumbar. Y bueno, esa es una introducción. Yo sé que ustedes son unos expertos en estenosis espinal lumbar, pero bueno, quería mencionar esa primera parte, ¿no? Ahora sí, vámonos al tratamiento. El tratamiento de la estenosis debe llevar un orden. Ajá. La última data nos menciona que todo paciente que se sospeche o tenga diagnóstico de estenosis espinal lumbar, se le debe dar de primera instancia tratamiento conservador. Ajá, incluso conservador, fisioterapia como estiramiento, fortalecimiento, acondicionamiento aeróbico para mejorar la calidad del músculo, la postura, y por lo menos, como les dije, 3 meses. Ajá, los medicamentos antiinflamatorios y analgésicos, pues hay que evitar factores agravantes como la deambulación cuesta abajo o la extensión lumbar excesiva. Y la cirugía es solamente para los pacientes que ya fracasaron con estos 3 meses de tratamiento y que la mayoría de las veces va a ser un procedimiento electivo, salvo algunas puntualidades que puede ser de urgencia, pero en la mayoría de los casos es un procedimiento quirúrgico de manera electiva. Y, y bueno, aquí ustedes me podrán decir más, igual no es el principal móvil de la plática, pero bueno, lo comento también. La data menciona que la laminectomía sigue siendo un tratamiento de primera línea para este tipo de pacientes, salvo que comentan que si llegara a tener un grado de inestabilidad, una espondilolistesis de grado 2 o más, pues bueno, sería la minectomía más fusión, ¿no? La data pues comentaba más que, bueno, la laminectomía más fusión es superior a la laminectomía sola, pero bueno, era data de Estados Unidos y ellos mismos hacen el hincapié de que eso haría muy caro el tratamiento ya a nivel de salud pública y que por eso también, que para aplicarlo en tercer mundo, pues sí sería como de pensarlo, ¿no? Existen técnicas mínimamente invasivas que están resultando con menor, más dicho, tienen mejor expectativa en el sentido de que la minectomía, una de las complicaciones, pues puede ser la inestabilidad a futuro. Y bueno, que estas técnicas nuevas, la laminoplastía, la hemilaminectomía, la laminotomía o las laminotomías con socavado, tienen buen pronóstico en la estadía hospitalaria, menos complicaciones, menos sangrado,
igual de efectivos a corto plazo, pero que sí tenían a largo plazo una mayor reincidencia de repetir el procedimiento quirúrgico a futuro, comparado con la minectomía más fusión. Y bueno, recordar, ¿no? Es el tratamiento de primera línea, el tratamiento quirúrgico, pero como ya adelantó el doctor Sosa, vamos a tener pacientes que no son candidatos al tratamiento quirúrgico, ya sea que por mismos protocolos que tengan las instituciones de salud o uno mismo, no van a ser los candidatos ideales para cirugía. El paciente no quiera cirugía, eso también hay que recordar que el paciente con todos los conocimientos sobre los riesgos, beneficios, hay que respetar la autonomía y si ellos deciden, ya con toda la información en la mano, no operarse, pues también tenemos que aplicar una serie de guías, ¿no? Para poder tratar esa estenosis lumbar sin manejo quirúrgico. Y dentro de estas guías, eh, les comparto este esquema de este grupo de trabajo en el que eh, nos hablan de que hay que llevar de una serie de pasos para ir tratando a estos pacientes de manera no quirúrgica. Y el primero siempre va a ser la rehabilitación multimodal. Aquí van a referirse los autores con rehabilitación multimodal. Nos refieren que hay que hacer cambios en el estilo de vida sedentario y nutricional. Por ende, nuestro paciente tiene que llevar un seguimiento adecuado con nutrición. Técnicas de cambio de comportamiento junto con terapia manual, ejercicio, rehabilitación, tratamiento auxiliar no farmacológico, que generalmente se refieren a la terapia cognitivo-conductual. Eh, Se refiere que la fisioterapia debe ser 2 veces por semana durante 6 semanas, individualizada, es muy importante. Trabajar con fisioterapeutas que no apliquen recetas de cocina para todos los pacientes con canal lumbar estrecho. Y debe ser con las estrategias de autocontrol utilizando el enfoque cognitivo-conductual, ¿no? Lo que comentamos anteriormente. Mantener el ejercicio diario en casa, después de todas estas 6 semanas, lo que recomiendan después es ejercicio diario en casa, que son 30 minutos de bicicleta, más 30 minutos de ejercicios estructurados, más las estrategias de higiene postural. Esto los autores lo ponen como una recomendación débil con una evidencia moderada. El siguiente punto que ellos también estudiaron fue lo de la acupuntura con agujas en varios sitios. Eh, no sé si aquí alguien esté familiarizado con la acupuntura. Ellos mencionan los puntos que vieron en 2 ensayos clínicos que los autores usaron. Los pongo aquí, no sé pronunciar chino adecuadamente, pero ahí están en la diapositiva. O puntos laterales al proceso espinoso de F2, F4. Ajá. En medio de la fosa poplitea, el receso inferior de cabeza del peroné, el extremo inferior del surco del interior y exterior de la cabeza del gastrocnemia. Mencionan que fueron los puntos que se estudiaron. Eh, Ponen una evidencia muy baja. Los efectos secundarios que mencionan ellos ante este tipo de terapias, pues son efectos secundarios menores. Simplemente fueron disconfort al momento de colocar las agujas y prácticamente ese era como el efecto secundario más frecuente. Eh, Evidencia muy baja y solamente tiene efectos como comentario a corto plazo. O sea, algunos pacientes llegaron a referir mejoría, pero no pudo mantenerse a largo plazo, lo que lo hace una terapia, pues, con evidencia muy baja. El entrenamiento supervisado después de la cirugía, este es eh, especialmente nada más para pacientes que ya fueron operados previamente y que siguen manteniendo síntomas. Se dice que todos ellos deben recibir una rehabilitación postoperatoria por lo menos 12 semanas después de la cirugía y el ejercicio debe ser supervisado, incluye ejercicios espinales activos, movilización, fortalecimiento, estiramientos, ejercicios de higiene de columna, caminata, consejos ergonómicos y encontraron una mejora en la función en un mes
hasta 12 meses después de la cirugía, aunque igual lo recomiendan, una recomendación débil con evidencia baja. Los AINES. Los AINES, pues bueno, también como les comenté anteriormente, deben ser administrados de manera muy sintomática, eh, muy individualizados para cada paciente. Aquí hay que de preferencia usar AINES de la familia de los propiónicos, naproxeno, ibuprofeno, loxoprofeno, a las dosis, bueno, aquí los estudios que revisaron este grupo de trabajo manejaban dosis de naproxeno de 250 a 500 o de ibuprofen de 400 a 600, de 3 a 4 veces al día, con una duración de 4 a 12 semanas. Y recomendaban que, bueno, como nuestra población la mayoría de las veces va a ser mayor de 65 años, individualizar muy bien y vigilar los datos de toxicidad gastrointestinal, hepática, cardiovascular, renal y los factores incluidos la edad. O sea que hay que tener mucha precaución con esta parte. Si vemos que nuestro paciente no es el candidato ideal para AINES, pues bueno, ellos dicen que se pueden prescindir de ellos sin ningún problema. Tienen una evidencia baja y la recomendación que hacen ellos es débil. Paracetamol y vitamina B12, ellos los ponen en el mismo grupo porque los consideran coadyuvantes de la analgesia. Eh, Bueno, ellos también encuentran que estos medicamentos, la vitamina B12, hay que darla en 0.5 miligramos 3 veces al día durante 6 meses para poder ver un efecto positivo. O el paracetamol no rebasar los 4 gramos durante el día y no rebasar las 12 semanas. Igual siempre vigilando datos de gastrolesividad, nefrotoxicidad, hepatotoxicidad. Y bueno, como son medicamentos, el paracetamol, un medicamento que está hasta el momento no recomendado para dolor neurogénico, pues también no lo hace un fármaco ideal para este tipo de patologías. Y debe considerarse en caso de síntomas persistentes y limitantes de la función, teniendo en cuenta los efectos adversos. Ellos no encuentran muchos estudios, ensayos clínicos aleatorizados, por lo que la evidencia le dan una evidencia, recomendación débil con evidencia basada en consenso del grupo, nada más. Los inhibidores de la recaptura de serotonina y norepinefrina o los antidepresivos tricíclicos. Este es otro grupo de fármacos que también encuentran que tiene una recomendación débil. La evidencia es basada en el consenso y, bueno, dentro de estos fármacos vamos a encontrar que tiene más evidencia la duloxetina con dosis de 30 a 60 miligramos cada 24 horas, o los antidepresivos tricíclicos, que más habitual en este tipo de patologías pues va a ser la mitriptilina, que podemos empezar de 12.5 a subirla hasta 50, igual cada 24 horas, y ellos sí tienen evidencia en dolor neuropático, pero pues recordar que nuestra patología es mixta, ¿no? No solamente es neuropático, también tiene un componente somático importante. Hay que tener en cuenta los efectos secundarios de estos fármacos, generalmente síntomas anticolinérgicos, o sea que si nuestro paciente tiene una capacidad cardiovascular disminuida, pues hay que tener en cuenta. Nuestros pacientes que tienen prostatismo, también hay que tener mucho en cuenta estos fármacos, evitarlos si se puede. Y bueno, la función cognitiva y física y la inestabilidad postural que pueden llegar a provocar, pues también los hacen los fármacos no tan ideales. Pero bueno, si tenemos un componente neuropático muy importante, pues podemos usarlos de primera línea. Los opioides, los autores hacen el hincapié de que nunca deben ser de primera línea. Ajá. Y esto es muy importante. Tenemos una patología que es degenerativa. Ajá. Son pacientes no oncológicos la gran mayoría de las veces. O sea que darles un opioide hay que darlo muy concienzudamente, no rebasar las 4 a 12 semanas. Yo siempre le digo a mis pacientes, mira, te voy a iniciar este opioide con la finalidad de quitártelo rápido, en lo que resolvemos ya sea por cirugía o por otras medidas, y solamente como para el rescate, ¿no? Los autores recomiendan pues morfina 10 miligramos 3 a 4 veces al día. Son pacientes americanos. Yo me iría un poquito más bajo en la población mexicana, incluso probar 2.5 o 5 miligramos de morfina. Loxicodona de 5 a 10 miligramos 2 veces al día.
el tramadol de 50 a 100 miligramos, 3 a 4 veces al día. Y bueno, la duración ya les comenté, de 4 a 12 semanas. 12 semanas y no mejora, hay que revalorar toda nuestra estrategia, pero intentar quitarlos. Ajá. Se debe tener mucha precaución porque pueden tener un efecto en la cognición, en el equilibrio, en el trastorno de consumo. Eso es muy importante. Quizás aquí en México no lo he notado tanto, pero bueno, en los países anglos, Canadá, Estados Unidos, ellos sí tienen un fuerte problema con el trastorno de consumo a opioides. Hay que ser muy concienzudos, hacer un test para ver si el paciente tiene riesgo de hacer trastorno de consumo y si vemos que es positivo, pues ver si podemos prescindir de estos fármacos. El riesgo de sobredosis siempre va a estar latente, sobre todo cuando estamos hablando de población geriátrica y la muerte, pues no se diga, ¿no? También está ahí, hay que tener cuidado. Ellos le dan una recomendación débil y basada en el consenso. La verdad es que ellos lo mencionan, hacen mucho hincapié de que no debe ser un tratamiento de primera línea para este tipo de pacientes. Los relajantes musculares, bueno, ellos mencionan que pueden llegar a tener una mejoría en el aspecto sintomático. La verdad es que no vamos a resolver nada con estos relajantes musculares, pero a nivel sintomático, pues sí nos pueden dar algún beneficio. Ellos nos recomiendan tizanidina o cloxosazona, de saber diferenciar que no hay que darles relajantes musculares verdaderos, ¿no? Y evitar los relajantes a veces a la consulta y el médico familiar a veces le receta clonazepam para relajarse o alprazolam, este tipo de fármacos que sí pueden ser tal cual. Eh, evitar darlos, ¿no? Tiene el mismo problema de los opioides. Y para pacientes con dolor de tipo claudicación es importante tener en cuenta que las propiedades antiespasmódicas de estos agentes nos pueden ayudar un poco en la mejoría de la deambulación y toda esta parte. Se deben considerar los riesgos de eventos adversos transitorios y se debe monitorizar al paciente, ya que también pueden dar un poco de somnolencia, vértigo. Y bueno, eh, los autores nos dan una recomendación débil para este tipo de fármacos, basada en el consenso nada más del grupo. Y bueno, no nos hablan de baclofeno. Se me hizo muy llamativo, ¿no? Que generalmente uno para este tipo de pacientes usa baclofen, pero ellos no lo mencionan en el estudio. Pregabalina y gabapentina, ellos también nos mencionan que son fármacos que se dan generalmente para dolor neuropático, a dosis fijas y flexibles. Nos comentan pregabalina de 75 a 600 miligramos día. La verdad es que no conozco un paciente mexicano que tolere 600 miligramos de pregabalina, pero la mencionan ellos. Gabapentina igual de 300 cada 3 veces al día, aumentando hasta 900 miligramos 3 veces al día y ir valorando al paciente. A pesar de que son estudios o sea, hay muchos estudios, metaanálisis, guías que recomiendan este tipo de fármacos para el dolor neuropático, para este tipo de entidades tienen evidencia muy limitada y el riesgo significativo de los efectos adversos, pues nos hablan de que no hay ningún beneficio como tal demostrado, que ellos prefieren, si usar un neuromodulador, prefieren usar los antidepresivos que los anticonvulsivos de este grupo. Eh, y bueno, vámonos a la parte que más nos atañe y que sí tiene evidencia, ajá, que son las inyecciones epidurales con esteroides. Ajá. Hay que tener en cuenta, tienen evidencia alta, es el tratamiento gold standard del tratamiento no quirúrgico del canal lumbar estrecho. Pero eh, hay que tener en cuenta y explicárselo muy bien a los pacientes. Esto no los va a curar. Ajá. Este solamente es sintomático. Se da la inyección con miras a que si el paciente se vuelve candidato para la cirugía, operarlo o en lo que espera el procedimiento quirúrgico. Los abordajes se pueden realizar translaminar, caudal
o interlaminar. Translaminar no es transforaminal, perdón. Las inyecciones suelen contener el glucocorticoide, generalmente se ocupa triamcinolona, betametasona, dexametasona o acetato de metilprednisolona. Ajá. A nivel lumbar, pues sí nos permite ocupar esteroides de depósito y pueden o no ir combinados con un anestésico local de 1 a 3 mililitros, a veces 5, con un anestésico local a concentraciones analgésicas. Lidocaína al 1% o menos, ropivacaína al 0.2% o menos, y siempre deben ser guiados bajo fluoroscopía. Eso es muy importante. Hacer el procedimiento a ciegas nos puede hablar de que puede haber una limitación en la distribución del medicamento. Ajá. Y los efectos adversos que puede llegar a tener este procedimiento son menores. El que fue reportado con mayor incidencia fue la punción advertida de dura madre, la irritación de la raíz nerviosa, a veces es por el anestésico local, y el dolor en el sitio de punción, que también es un evento adverso menor. Eh, Eventos mayores como infección o lesión nerviosa lo reportan muy escaso. Pacientes con cambios estructurales más severos son menos propensos a responder a este tipo de tratamientos, lo que les comentaba, ¿no? A veces la distribución del medicamento no es como quisiéramos. Y por eso es importante la guía fluoroscópica. ¿Por qué? Muchas veces encontramos que hacemos el abordaje interlaminar, que es el más frecuente, el que está en la esquina superior derecha de la pantalla, y al momento de poner el contraste, vemos que a veces no se discurre bien por los agujeros, por los forámenes, lo que nos habla de que hay una estenosis del receso lateral, y no vamos a tener respuesta en el caso de que tengamos ahí una radiculopatía asociada. O sea, no vamos a resolver la radiculopatía porque el contraste no pasa, quiere decir que el medicamento no va a llegar a esa raíz, ¿no? O en ocasiones la estenosis pasa mucho, por ejemplo, que está en L5S1 y el abordaje lo hacemos un nivel arriba, el medicamento no baja. Entonces es cuando echamos superior izquierda, cuando queremos bloquear una raíz puntualmente, o que tenemos nuestro paciente que nos refiere la sintomatología unilateral, eh, pues hacemos el abordaje transforaminal, bloqueamos, infiltramos la raíz eh, puntualmente, o hacemos el abordaje caudal por vía caudal, también cuando son niveles bajos. Por ejemplo, podemos ver incluso aquí en la imagen, es la de la inferior, como el contraste a nivel ya de L5S1 se hace muy delgado. Eso nos habla de una estenosis muy importante. Ajá. Y a veces hay que poner un caudal y un interlaminar para poder bañar bien ese espacio epidural que está afectado. Eh, las imágenes, como les comenté, es de uso obligatorio, ya sea por fluoroscopía o por tomografía computarizada, eh, en cualquier intervención que se vaya a hacer en articulación, bueno, en epidural y en articulación facetaria, pues va a ser lo mismo. ¿Cómo va a ser el abordaje a nivel de cuando tenemos la patología, que nuestra estenosis espinal es de origen eh, por hipertrofia de la articulación cigoapofisiaria? Pues bueno, lo que recomiendan este consenso de este grupo de trabajo es que lo primero que debemos hacer es, igual que la cirugía, 3 meses previos de tratamiento conservador. Ajá, no podemos ponernos a bloquear eh, facetas o ramos mediales si el paciente no ha hecho nunca tratamiento conservador. Lo que hablamos anteriormente, rehabilitación, nutrición, psicología con manejo de cognitivo-conductual. Y una vez que ya lo ha hecho y no encontramos mejora y que no sigue siendo candidato a cirugía, pues ya nos vamos al bloqueo de nervios facetarios, lo que hablamos a veces eh, como un bloqueo diagnóstico-pronóstico. Generalmente se hace con un anestésico local. En ocasiones se le asocia a un glucocorticoide eh, y bueno, se hace el abordaje, se infiltra el ramo medial o la articulación
Y si encontramos que nuestro paciente tiene una mejoría de más del 80%, nos va a hablar de que el paciente va a ser candidato a una ablación por radiofrecuencia del ramo medial a nivel lumbar. Y es importante pues evitar el uso de pieles mientras estamos haciendo todos estos abordajes diagnósticos, pronósticos. Ujú. La ablación, neurotomía, denervación, lesión por radiofrecuencia se hace más que nada con calor. Ese se coloca una aguja de radiofrecuencia especial eh, usando una vista de la trayectoria de la misma aguja, usando siempre imágenes multiplanares, en vistas oblicuas, laterales, ipsilaterales, para confirmar la colocación de la punta y el electrodo. Una vez que tenemos nuestra punta localizada en el target, pues lo que vamos a hacer es la neurotomía. Lo que hacemos primero es una estimulación sensorial y motora que nos confirme que no estamos en el ganglio de la raíz dorsal o que no estamos cerca del nervio espinal y pues no tener una complicación como de nervar un ganglio, ¿no? Eh, una vez que ya hicimos estas pruebas, que no encontramos estimulación motora de la extremidad, a veces nada, solamente del multífidus, eso nos habla de la colocación adecuada de la punta, se administra de 0.5 a 1 cc de anestésico local y eso por comodidad del paciente porque la lesión suele doler. Eh, y algunos autores recomiendan no realizar, bueno, que la sedación no es como un gold standard en este tipo de procedimientos, más porque el paciente tiene que estar colaborador al momento de estar realizando el procedimiento. Ya una vez que se coloque el anestésico local, se realiza la denervación. Hay muchos esquemas de cómo denervar el nervio. Generalmente todos coinciden que debe ser con una temperatura entre 80 a 85 grados. Hay algunos equipos especiales de radiofrecuencia enfriada que hacen la lesión a 60 grados, pero en más tiempo, ¿no? Y recomiendan de 1 a 3 ciclos de 90 segundos por cada ramo medial que se vaya a abordar. Eh, en esta imagen, bueno, comento los tipos eh, de abordajes que se pueden hacer. Generalmente lo que se busca es quedar paralelo al ramo medial. Ajá, como en la imagen C es lo que se hacía antes, era como llegar puntualmente al nervio perpendicular, pero bueno, en ocasiones no podíamos estar tan cerca y se demostró que poniéndolo paralelo, la lesión es más amplia, más efectiva y a la larga pues tiene mejor efecto a largo plazo. Y también tiene nivel de evidencia 1. Eh, y bueno, entonces, ya comentando estos dos abordajes que son los que tienen evidencia en la estenosis espinal lumbar, pues bueno, nos vamos a este grupo donde nos hablan de las mejores prácticas para la invasión mínima de la estenosis lumbar. Es un consenso de las guías americanas de la ASPN y bueno, es del 2022. Ellos nos recomiendan el siguiente esquema en el que, déjeme ver si puedo hacer grande aquí. No, no sé si puedan ver el puntero, espero que sí. Y nos habla, ¿no? Que cuando tenemos un dolor leve, moderado, con síntomas de los síntomas neurogénicos de estenosis, pues bueno, podemos guiarnos no solamente con observación, tratamiento conservador, si el paciente así lo desea, o irnos a la terapia inyectable, ¿no? Lo que le comenté, ya sea una inyección epidural o un bloqueo de ramo medial farmacológico, siempre y cuando veamos que la etiología principal es la hipertrofia de la articulación. Si persisten los síntomas, aquí es donde empieza el algoritmo. Eh,
si el paciente tiene una cirugía previa, pues bueno, hay que ver si son dos segmentos adyacentes a la estenosis, pues bueno, lo que recomiendan es eh, la cirugía, ¿no? Lo que comentamos, es el gold standard. Hay que hacer una laminectomía más, menos fusión, eso ya lo valorará el cirujano, en dependencia del paciente. Si no tiene estenosis adyacente a la cirugía previa, podríamos volver a considerar la inyección, la terapia inyectable, ya sea otra vez otro bloqueo, eh, bueno, otra infiltración epidural, una ablación de los ramos mediales o ya irnos a terapias de neuromodulación continua o dispositivos de intratecales de liberación continua de medicamentos. En cambio, si no tenemos nuestro paciente que aún no tiene cirugías previas se, y se identifica la estenosis, pero vemos que tiene una espondilolisthesis de grado 2 o mayor, digo mayor a 2 grados, de grado 2, pues bueno, es igual, cirugía, laminectomía más fusión, más, menos fusión de la columna, ¿no? Y entonces, si tenemos una espondilolistesis menor o igual a grado 2, pues bueno, acá nos recomiendan variar es en L1, L2, L5S1, pues nos recomiendan el PILT, ¿no? El Percutane Imaging Laminectomy Dissection, ¿no? Si no lo pronuncié mal, o no sé qué tan familiarizados ustedes sabrán más, yo de PILT, no sé si con qué tan frecuencia se haga, pero bueno, ellos recomiendan hacer esa intervención cuando encontramos la estenosis a ese nivel. Si es en L1, 2, L4, L5, pues los espaciadores intersomáticos, interespinosos, perdón. Si encontramos que está una estenosis en L2, L1, L2, L5, S1, pues bueno, y una fusión intraespinosa, o si tenemos una previa laminectomía adyacente, que no se le puede aplicar piel ni espaciadores interespinosos, pues bueno, volver a considerar lo que es la neuromodulación continua de cordones posteriores o los dispositivos liberadores de drogas. Y ya de segunda línea, pues volver a infiltrar con la vía epidural. Y bueno, es mi contacto y bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda o algo que quieran aportar más, ¿no? Sobre la parte esta de los pills o de los espaciadores. Yo me imagino que ustedes tendrán mucha experiencia en estas partes, ¿no? De la cirugía mínimamente invasiva. Muchísimas gracias, amigo. Yo creo que sí, yo creo que sí va a haber bastantes preguntas. Ahorita vamos checando. ¿Alguna pregunta para el doctor Pablo Coronel, amigos? Sí, claro que sí. No sé si puedo hacer una pregunta. Adelante, amigo. Eh, Hola, doctor Pablo, ¿cómo estamos? Soy Antonio Vallejo, soy neurocirujano y actualmente estoy haciendo el fellow de cirugía de columna acá en León, Guanajuato. Primero, pues agradecerle por su ponencia. Creo que esto es como esa parte inicial en donde ya podemos empezar a comunicarnos pues, ahora sí que todos los médicos que nos dedicamos al tratamiento de la patología de columna, ¿no? Neurocirujanos, traumatólogos, en este caso algólogos, lo cual creo que es de lo mejor. Faltan terapeutas, físicos, médicos del deporte, etcétera, etcétera. Entonces, a veces es un poquito difícil porque pues cuando uno da una ponencia en cuanto a con los algólogos, a veces uno dice, "Ay, pues no sé si me esté explicando o no". Creo que este webinar pues tiene ese valor, ¿no? Primero, el poder tener un poquito más fijo
un repaso de toda la cuestión del manejo del dolor, ¿no? Además de nosotros a veces nos enfocamos en eso, pero estamos pensando en inestabilidad, en otras cosas. Y pues obviamente tenemos esos pacientes que tienen la resonancia, están jóvenes, 18, 20, 25, 30 años, traen dolor, no se le, ya hicieron su tratamiento, rehabilitación, sus AINES, el disco está ahí negrito, protruye, pero no es como para hacerle una instrumentación, o se le puede hacer, porque a veces se hace, pero sabemos que no es la mejor opción, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones de, primero, pues no descartar, ¿no? A lo mejor nosotros en lo común hacemos infiltraciones o radiofrecuencia, ¿no? Pero pues contemplar todo este manejo y sobre todo también apoyo con algología para evitar que el paciente se cronifique, que lograr romper el ciclo del dolor una vez que ya se establece y a veces el tratamiento es adecuado, pero no de la forma escalonada, de una forma adecuada, que creo que ahí es en donde, bueno, al menos yo sí trato de apoyarme mucho con algología, ¿no? Sí, lo que comentas es muy, muy, muy importante, ¿eh? Es lo que dijimos en la introducción, ¿no? Es una patología multifactorial de múltiples componentes y por ende, pues debe tener múltiple, el abordaje debe ser multimodal, ¿no? No solamente médico, ya lo comentó usted, Doc, va el nutricionista, va el fisioterapeuta, va el psicólogo, son pacientes que a veces está el paciente de reciente aparición de dolor, que es como agudo, pero está el que llega ya a la consulta crónico, que ya llega con ansiedad, ya con un grado de depresión, y lo operas, y aunque la cirugía esté hecha magistralmente, el paciente va a llegar a la consulta diciendo, yo sigo teniendo dolor. Y a veces es solamente ese ciclo vicioso, esa cronificación también a nivel pues con el componente emocional que si no se aborda, vamos a tener ahí batallando a nuestro paciente en la consulta diciendo que no mejoro, no mejoro, no mejoro. Y te digo, eso nos hemos dado cuenta mucho en la consulta de nosotros, ¿no? Todos nuestros pacientes van para psicología, para que le hagan un abordaje. Incluso antes de hacerle un abordaje de nervación, primero van con el psicólogo para ver si él lo considera adecuado para realizarle el procedimiento. Claro. Ajá. Y bueno, digo, nada más aprovechando, lo primero pues fue como un comentario, una pregunta ya específica en este caso. En este caso, ¿cuáles son como los criterios que usted utiliza para indicar la radiofrecuencia? Decir, bueno, ok, ya se infiltró una vez, o en lugar de infiltrarlo, decir, ¿sabes qué? Sí, te voy a aplicar la radiofrecuencia. Me gustaría como que ahondar un poquito. Digo, me gustó mucho la diapositiva en donde pues se explica, ¿no? Ahí pone el tiempo, también la temperatura y todo eso para hacer la radiofrecuencia efectiva, pero sí me gustaría saber qué criterios como son los que usted utiliza para la indicación Mira, de frecuencia. muy bien, es como te digo, mira, si vemos un canal lumbar muy estenótico, que el típico paciente gran añoso que no es candidato a cirugía, pero vemos que tiene un componente que no tiene ya discos, que hipertrofia fibrosing multinivel. Generalmente ellos lo que se les hace es un abordaje epidural y muchas veces, como lo comenté, no tiene éxito. Pero hay que llamar qué es éxito para nosotros, ¿no? Si bajarle el dolor al 100% o que el paciente baje el dolor lo suficiente para que tenga una calidad de vida. La verdad es que si es tiene muchos niveles, todo eso, a veces preferimos solamente la pura inyección epidural y se le repite cada 3 meses, cada 4, cada 6. Hay pacientes que les dura hasta un año. Eh, Cuando vemos así una columna que es muchos niveles, porque de enervar tantos niveles a veces lo único que no tenemos un gran efecto. Ahora, si vemos que está muy localizado, son pocos niveles, dos, a lo mucho tres, y podemos localizar que, por ejemplo, eh, es más iguapoficiario. Incluso a veces les ponemos una infiltración. Para no picarlo 3 veces, le ponemos un erector del plano, un bloqueo en el plano del erector de la espina que baña los 3 ramos comunicantes y valoramos. Si el paciente nos refiere una mejoría de más del 50%, le decimos, ¿sabes qué? Tú eres candidato a radiofrecuencia
y en cuanto tú nos digas, nos vamos. Porque igual, si vemos que es un paciente joven, pues no lo podemos estar infiltrando continuamente con esteroides, ¿no? Tienen todas estas complicaciones de osteoporosis, debilitamiento del cartílago, bueno, todos los efectos secundarios de los glucocorticoides. O sea que ya se le explica al paciente, mira, te funcionó el bloqueo con esteroides, vámonos a la radiofrecuencia, ¿no? Ahora, está el paciente posoperado, ¿no? Cuando tenemos un paciente posoperado, también se evalúa el dolor, bueno, la semiología que tenga el paciente, igual si son pocos niveles, entonces a veces hemos hecho un poquito más de niveles, más de 3, pero ya es posoperado, o sea, ya identificas un poco más las estructuras que a tratar, tu target, y bueno, eso sí van, no les hacemos tanto la prueba diagnóstica, pronóstica, nos vamos directo ya a la radiofrecuencia, Va, que va. a Muchas ver, gracias. a enervar. Hay, Ajá. hay dos preguntas, acá. El doctor Carlos Sauri dice, buenas noches. La primera pregunta, ¿hay forma de dar un pronóstico al paciente para decirle si el bloqueo o infiltración va a funcionar? Eh, un pronóstico tal cual va a depender mucho. Le digo, si lo hacemos como se debe, en quirófano, con guía fluoroscópica y vemos el contraste, cómo se difunde, desde ese momento tú sabes si se difundió bien, se va bien el contraste por los forámenes, nos va a hablar de que el bloqueo sí va a ser exitoso en la gran mayoría de los casos. Pero cuando vemos estas columnas que infiltramos y el contraste no pasa, no se difunde como queremos, la verdad es que el bloqueo no es, pero bueno, ese pronóstico ya lo vemos ya dentro del quirófano, ¿no? Eh, siempre eh, hay que ser muy realistas con los pacientes, ¿no? Decirles que el bloqueo en realidad no solamente va a calmar, no le va a curar el dolor, no crearles esa expectativa de que yo te voy a quitar el dolor, sino de que yo voy a mejorar tu calidad de vida, ajá, bajando el dolor o quitándolo, que bueno fuera, ¿no? Pero sí tiene un índice de falla no despreciable. Yo creo que un 20% de los pacientes no tienen ninguna mejoría con los bloqueos epidurales. Ok, amigo. La segunda pregunta también del doctor Carlos Sauri dice, ¿cuáles son los criterios para considerar que el bloqueo y o infiltración fue un éxito? El primer, el primero siempre va a ser que el paciente te refiera más del 50% de mejoría. Ahí estamos hablando de un bloqueo exitoso y de que el paciente, si llegara a ser candidato a una ablación, o sea, lo habla de que ese paciente sería candidato a una ablación también. Ahora, el dolor es muy subjetivo, ¿no? Solamente el paciente lo sabe. En ocasiones lo que nos recomiendan las guías es hacerle evaluaciones de funcionalidad, un Overstreet, un ODI, una escala de quality, de calidad de vida, y a veces está el paciente que lo infiltramos, y ese es un ejemplo, que llega con 10 de 10 de dolor, termina el procedimiento y dice, no, yo tengo como un 8. Llega a los 15 días a la consulta y dice, no, me bajó a 8 el dolor. Y diríamos, no, pues no fue exitoso. Pero te dice la esposa, le dice, no, pero es que antes no caminaba, no se levantaba solo de la cama, ahora ya se va, levanta solo, ya baja escaleras, ya se volvió más independiente, ya duerme mejor. Entonces, también esas escalas de calidad de vida pues nos ayudan un poco para determinar esa efectividad del bloqueo, más que guiarnos solamente de una escala analógica del dolor. Pero bueno, lo que dicen los libros y las guías es de que más del 50% ya nos habla de efectividad. Hay otra pregunta, amigo, de doctor Franco Arias de Perú. Dice, buenas noches, ¿con qué frecuencia se recomienda realizar los bloqueos y cuántas sesiones como máximo? Eh, le digo, si es una persona joven, le digo, depende mucho. Lo que se recomienda es hacer uno y no volver a repetirlo, ¿no? Porque, bueno, es un tratamiento paliativo, no resolvemos nada. Digo, a veces lo ponemos con la intención de que el paciente en lo que espera la cirugía no tenga molestias o, o si no es candidato,
se le pone el bloqueo. Si mejora, pues ya sería, eh, si mejora, a la semana le puedes repetir hacer la ablación. Ajá. Pero no está recomendando inyectar glucocorticoides tan seguido. Ajá, lo que recomiendan es no realizarlos con un espacio de 4 meses. Pero Ok, si no, amigo. no estaría como que indicado de que cada 4 meses vengas a hacer el bloqueo. Creo que no sería eh, pues como correcto. No, o sea, no estaríamos resolviéndole nada al paciente. Es un bloqueo, fue efectivo, radiofrecuencia. Un bloqueo no fue Perfecto. efectivo, pues volver a revalorar el procedimiento quirúrgico o agotar otras estrategias, ¿no? Ok. Dice el doctor Raúl Guato, dice, ¿al cuánto tiempo después de la cirugía se podría realizar una ablación? Eh, Generalmente el tiempo en que ya la herida, los planos ya estén como cicatrizados, eh, aquí yo creo que ustedes tienen como la expectativa de al cuánto tiempo ya pueden ver el resultado de la cirugía, ¿no? Si ustedes me dicen, no, pues yo le hice una laminectomía más fusión y el tiempo estándar de recuperación y de que ya puedo ver los efectos, pues son 3 meses y pasando esos 3 meses y no tuve la mejoría, pues en ese momento es cuando se valora la ablación. Depende del procedimiento quirúrgico, ¿no? Creo que es algo percutáneo, pues yo creo que el tiempo de recuperación es más rápido y pues la ablación por ende también podría ser un poco más precoz. Perfecto, amigo. Otra comentario aquí, dice, ¿qué ponderación se le otorga al fortalecimiento muscular en fuerza y masa como elemento de mejoría? Comenta el doctor Jorge Ortega Espino. Pues la ponderación se le otorga al fortalecimiento muscular. Pues hay un artículo que estaba revisando que habla sobre el grado de infiltración grasa en los músculos erectores de la espina, que nos hablan que el grado de porcentaje de infiltración, de fibrosis, eh, nos habla, pero no sé a qué se refiere bien el doc con eso. Es que, bueno, los procedimientos que estamos hablando, inyección epidural o habla de nervaciones, pues no van a mejorar la parte muscular, que eso generalmente es por la fisioterapia. No sé, ahí no sé si podría repetir o reformular la pregunta. No, yo creo que lo que te pregunta el doctor es que Ah, el canal lumbar estrecho, generalmente lo ideal es que lo manejes de manera conservadora, ¿no? Ya sí. hablaste de analgésicos vía oral o intramuscular, pero una de las partes claves en el tratamiento es precisamente mejorar la calidad muscular, la calidad Sí. ligamentaria, y eso solamente lo vas a obtener por medio de la rehabilitación. Y ahí hay un panorama enorme en la terapia física. Y tienes desde ultrasonido, diatermia, hidroterapia, TENS, corrientes interferenciales, pero sobre todo lo que te dice el doctor es que tenemos que tener una buena masa muscular, tanto paravertebral como de los segmentos pélvicos. Si no tenemos una masa buena, adecuada, tanto en la parte anterior, o sea, en el abdomen, como los rectos, los oblicuos, los paravertebrales, los músculos, no vamos a poder darle esa estabilidad muscular a esa columna vertebral que ya se viene deteriorando con el paso de los años. Pero para poder ofrecer un tratamiento, antes de la radiofrecuencia, primero clasifica, ¿no? O sea, tenemos que saber la historia natural del canal lumbar estrecho para saber
por dónde me voy a meter, por dónde voy a entrar o cómo le voy a ofrecer un tratamiento a un paciente, ¿no? En la etapa de disfunción, ahí sí le puedes ofrecer todo lo que quieras, ¿no? Porque sí hay un desgarro anular, un desgarro radial, hay hipertrofia del ligamento amarillo y puede haber una reacción sinovial de lo que decía Kilcardi Willis, ¿no? A nivel facetario. Ahí sí puedes utilizar la radiofrecuencia u otras técnicas como la crioablación, ¿no? O sea, por Sí, calor o por o frío, por frío. la que tú quieras, ¿no? La que te dé mayor resultado. Pero ya los grupos de cirujanos, no sé los demás, pero ya el grupo de cirujanos que estamos metidos mucho en este tipo de pacientes, ya no utilizamos el esteroide, porque no tenemos como a ciencia cierta si este paciente va a mejorar o no. Entonces ya generalmente ya no prescribimos el bloqueo facetario o el bloqueo epidural, como tú lo comentas, o me voy directo al bloqueo de la faceta de la rama medial, ¿sí? Del nervio nociceptivo, que es una de las teorías del dolor a nivel facetario por el canal lumbar estrecho. Pero si tengo una fase ya de inestabilidad, donde tengo corrección de la lordosis, pérdida de la altura completa del disco, Del tengo una espacio. Ajá. estrechez mayor de 10 milímetros y donde francamente hay compromiso radicular, como dices bien, me voy directamente a hacerle una radiofrecuencia por ablación, por calor o por frío, ¿no? Porque hemos utilizado también la crioablación. Pero aquí, en esa fase de inestabilidad, ahí sí tenemos que ver lo que dice la NAS, ¿no? O sea, la americana de las recomendaciones para el manejo de estos pacientes en esa fase que habla Kilcardi Willis, ¿no? Pero si ya estás en una fase de restabilización de la columna, ya se reestructuró nuevamente pasando por esa fase de inestabilidad y tienes un cuadro clínico florido, que tienes problemas de déficit neurológico, tienes un problema sobre todo el dolor o pérdida de la capacidad de la conducción nerviosa, de la raíz que la marcha se está alentando y que tú en un estudio por resonancia magnética o en estudios radiográficos consideras, ahí sí ya, vamos, pudieras utilizar como de manera paliativa o inicial o de acuerdo al consentimiento informado que te diga el paciente y de acuerdo a las guías clínicas, determinar si te vas por un manejo conservador o por un tratamiento quirúrgico. Y en el quirúrgico, ¿qué voy a hacer? Pura técnica de recalibraje, voy a instrumentar, voy a balancear, voy a corregir un balance que me permita realinear la columna o simplemente liberar las raíces, que eso es lo que a veces tiene un paciente de un déficit neurológico, pero sí es muy importante que en las guías clínicas una de las recomendaciones más importantes es el tratamiento conservador en estos pacientes. Hay que derivarlos a rehabilitación, hay que manejarles la analgesia, pero también hay que entender en qué fase estamos de acuerdo a los criterios de Kilcardi-Willis para determinar si este paciente tiene una columna ya inestable como una espondilolistesis y tengo un compromiso radicular. Ahí dices, ok, lo van a programar, puedo iniciar con radiofrecuencia, no hay problema, pero si tú ya operaste al paciente o me dejen de mentir, una vez que tú instrumentas o recalibras, ahí mismo con el electrocauterio le haces la risolisis de ahí de la faceta y creo que ya no va a necesitar la radiofrecuencia por ablación, ¿no? Entonces, sí es muy interesante, es clave el que estos pacientes con canal lumbar estrecho, que es la primera causa de consulta en nuestros hospitales o en la consulta privada, de no irnos directamente a la cirugía. A veces la experiencia del cirujano te puede decir sí o rehabilítese, que es lo que hacemos en los hospitales, rehabilítese, tome sus analgésicos y venga después para que lo podamos intervenir quirúrgicamente. Que mejoró, sí, pero este paciente va otra vez a reiniciar nuevamente con el dolor, porque es una cascada
degenerativa. Entonces, esto no va a parar porque sigue el curso o la historia natural de la enfermedad. Estos pacientes los mandamos a rehabilitación, baja la sintomatología y creo que puede ser ya el momento en que intervengas quirúrgicamente este paciente, pero ya tienes fortalecida la masa muscular, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos para que el paciente en el posoperatorio inmediato o mediato recupere y le dé mayor puntaje a la calidad de vida en estos pacientes? Gracias. Sí, yo creo Gracias que a sí, ustedes. en esa parte sí coincido bastante, ¿no? La rehabilitación, la fisioterapia, todo eso es, bueno, lo recomendamos eso, ¿no? 3 meses previos, no hacerle nada hasta que no haya probado, pues, las medidas conservadoras no farmacológicas. El doctor Carlos Sauri quiere hacer un comentario. Quiere Ajá. compartir una experiencia de 500, un estudio que hicieron de 500 bloqueos. Adelante, doctor, por favor. Hola, buenas noches a todos. Gracias, Osaka, gracias, Guzmán. José Pablo, felicidades por tu plática. Es muy interesante ver el punto de vista de algología también. Eh, yo me baso mucho en las guías de la NAS, de la North American Spine Society, donde ellos tienen como evidencia grado B y A los bloqueos foraminales y los bloqueos de rama media, pero sin embargo no recomiendan los bloqueos facetarios intraarticulares, ni tampoco Bueno, la ablación de la cápsula articular en las facetas, porque eso puede lastimar más la cápsula articular y al contrario, orillando al paciente a una inestabilidad más que otra cosa por la debilidad de esa faceta. Nosotros hacemos muchos bloqueos en nuestro grupo, hacemos entre 6 y 9 bloqueos por semana. Y en el 2018 hicimos una serie de 500 pacientes a los cuales bloqueamos con un seguimiento de 2 años. Y era un pool de pacientes general, no era específicamente de dolor radicular, no, todos estos eran de dolor radicular. Entonces, con o sin dolor lumbar. Si había dolor lumbar, le hacíamos bloqueo de rama media, y todos llevaban según la patología, bloqueos foraminales según el nivel afectado que coincidiera con la clínica del paciente. Y también siempre hacemos también un bloqueo caudal o que también llamamos yato sacro, ¿no? Eh, los bloqueos epidurales interlaminares, la evidencia es muy baja, ya que el medicamento se queda en la parte posterior y no llega a bañar las raíces anteriores, que es donde generalmente viene la patología. Por eso se prefiere hacer bloqueos foraminales y el caudal ese vaya a 360 grados de los discos hasta L2, de los discos y los nervios, perdón, hasta L2. Entonces es una herramienta muy útil que da como un soporte extra a cualquier bloqueo que vaya destinado a un dolor radicular. Entonces, de estos 500 pacientes, vimos que un 80% de ellos mejoraban y un 20%, como bien dijo José Pablo, no mejoraba nada. Quiere decir que estos pacientes ya iban directo a un tratamiento quirúrgico. La selección del paciente es muy importante. Obviamente, si tenemos un paciente con un déficit motor, una caudaquina, pues este paciente no es candidato a un bloqueo. Lo que requiere es darle prioridad a la liberación quirúrgica del nervio y no buscar evitar una cirugía. Entonces, en estos, cuando hay un déficit motor, pues obviamente el tratamiento es quirúrgico y no un bloqueo. Entonces, nosotros hacemos bloqueos en los pacientes que no han mejorado con medicamentos y fisioterapias entre un mes y medio, aproximadamente unas 6 semanas. Si no han mejorado con eso, entonces ya pasamos a bloqueos espinales. Y de estos 80% de pacientes que sí mejoraron, el 50% les dura años. Hoy vi a un paciente que lleva 10 años sin dolor. Nosotros le llevamos un seguimiento a los 15 días, mes y medio, 3 meses, 6 meses al año. Y a partir de ahí, cada año los vamos siguiendo dependiendo de la patología, con resonancia magnética y radiografías o solamente con radiografías. Y se hace una evaluación clínico-radiológica. Entonces, esta paciente tiene una destrucción foraminal T4 y lleva 10 años sin dolor. Está súper contenta, ¿no? Si está en este 20% que no mejora, pues obviamente no van a hablar también de los bloqueos, pero si tu función es muy buena. Entonces también nos da un valor pronóstico los bloqueos. Si intentas un bloqueo y no mejora, pues ya sabes que no hay de otra más que entrar a una cirugía, ¿no? Sobre todo en pacientes de edad avanzada, con ciertas comorbilidades que sabemos que entrar a cirugía implica un riesgo.
ya te está diciendo el bloqueo, si no mejora, que no hay de otra, ¿no? Que tienes que entrar a operar independientemente de los riesgos que conlleve ese paciente, siempre y cuando el paciente acepte estos riesgos quirúrgicos, ¿no? Si mejora, el 80% con les dura años y el 50% regresa en el primer año. Entonces también nos dice qué tanto es tantito, ¿no? Si regresa en un mes, pues ya no le vas a hacer otro bloqueo, ¿no? Pero si le dura 6 meses y el paciente quiere seguir con ese tratamiento siempre y cuando no haya pérdida de fuerza, puedes hacer otro. En la literatura está reportado que se pueden hacer hasta 4 bloqueos al año sin tener una repercusión cuando se usan esteroides. Entonces, en pacientes a veces de edad avanzada que tiene comorbilidades y le funcionó 6 meses, pues a los 6 meses les haces otro, ¿no? Es bajo sedación, tardas unos 10, 15 minutos en hacer el bloqueo, es muy rápido, un riesgo muy, muy bajo para, para el paciente. Entonces, creo que es una herramienta muy útil para el tratamiento, para un diagnóstico preciso y para un pronóstico también. Mi pregunta para José Pablo de si había, en este estudio que hicimos, no encontramos un valor predictivo de características del paciente o imagen. Teníamos pacientes que apenas tenían una hernia de disco chiquita que decíamos, no, hombre, este va a mejorar con fisioterapia. Pues no mejoraba, bloqueo no mejoraba y terminamos operándolo. Y pacientes con conductos lumbares estrechos severos, que les iba muy bien con el bloqueo y hasta la fecha siguen adelante sin haber requerido una intervención quirúrgica. Entonces, yo no encontré en este estudio un valor predictivo previo al bloqueo para saber si ese bloqueo iba a funcionar o no. Entonces, realmente es hacerlo y ver qué pasa. Eh, yo también busqué esa parte en la data. Personalmente no encontré una relación clínico-radiológica o de imagen. Como usted lo menciona, doc, hay pacientes que tienen canales catastróficos y deambulan y se sienten súper bien, y otros que con un ligero abombamiento ya sienten toda la sintomatología. Eh, pero sí, no, incluso lo comenté al principio de la presentación, no hay como un estudio que nos diga que correlacione bien el grado de estenosis con la sintomatología. Y, y tampoco con el bloqueo, la verdad es que son protocolos de, como usted dice, le ponemos, funcionó bien, pues hay que ver cuál es el siguiente paso, ¿no? Si es candidato a cirugía, pues a cirugía, si no, pues ya se revalora, como usted comenta, intentar procurar no poner esteroides en una frecuencia menor de 3 meses, 4 meses, y pues así no la podemos llevar, ¿no? Pero, o ver si es candidato a ablación. Pero sí, no, evidencia así como correlación clínico, imagen, no la encontré. Parece que es, no la encontré. Podría ser un buen estudio ese, ¿no? Sí, hay unos que mencionan que un riesgo de que forámenes, canales menores de 7 milímetros, pues sí son muy propensos a tener sintomatología, pero que tampoco son concluyentes, ¿no? Claro. Pero ya Pues son ya muy estrechos, ¿no? claro. Hay un Muchísimas gracias, trabajo, sí, doctor. hay un trabajo en Fort Worth, Texas, en la Universidad de quiropráctica y me llamaba mucho la atención. Bueno, tuve la oportunidad de estar ahí en Texas con estas gentes de la universidad y de 100 pacientes que ya estaban programados para cirugía en la Universidad de Fort Worth, Texas, en quiropráctic o quiroprácticos, el 40% ya no fue al quirófano. O sea, sentían ellos que el haber hecho un manejo conservador, estos pacientes ya no tuvieron que ser intervenidos quirúrgicamente. Nosotros por las poblaciones que manejamos en consulta externa en gobierno del estado, la población es enorme. Entonces, estos pacientes los programamos para cirugía, pero los mandamos a un programa de rehabilitación y cuando ya llega la fecha para su operación, ellos mismos nos dicen, ¿no? Me sentí mejor con la terapia física, con la rehabilitación y esos pacientes pues los damos de alta o les damos una nueva cita a 6 meses para ver si realmente requieran o no del tratamiento quirúrgico, pero
prácticamente los pacientes ya no los intervenimos quirúrgicamente porque ellos refirieron mejoría con los analgésicos y con el programa de rehabilitación. Como dice el doctor Sauri, de ese trabajo sí ya lo leí, la verdad es que muy interesante, vale la pena, ahí si nos lo pudiera mandar el doctor Sauri. Nosotros tenemos uno, pero en crioablación, ¿no? Tenemos una serie de casos, ojalá y la podamos presentar ya en el Congreso de AMSICO de este año, y igual con buenos resultados, ¿no? Trabajar ahí el nervio de la rama medial, no la faceta, pero sí el nervio, para poder disminuir la sintomatología, pero también va a depender mucho, pues sí, los resultados que nosotros estamos obteniendo en estos pacientes y se puedan publicar estos trabajos que realmente vale la pena, pues platicarlos aquí, ¿no? En estas plataformas que nos van a ayudar mucho para poder determinar en quién sí, en quién no, y determinar si es mejor la cirugía o esperarnos un poco más de tiempo. Pero sin duda el manejo conservador hay que agotarlo, pero no, vamos, no dejar que el paciente se nos vaya deteriorando, ¿no? Gracias. Claro, claro. Hay otra pregunta más, creo que con esta pregunta finalizaríamos. Dice, el doctor Luis Enrique Hernández dice, con base en la evidencia mostrada, ¿cuál sería una estrategia inicial de tratamiento farmacológico que pudiese resultar efectiva, dado que la gran mayoría tienen evidencia débil? Bueno, pues mira, es parte de lo que ya hemos estado comentando, ¿no? Lo primero es la terapia, la fisioterapia, los cambios de estilo de vida, evitar sedentarismo, empezar el ejercicio físico, aeróbico y anaeróbico, y el medicamento va a ser como una parte paliativa en este caso, ¿no? Las guías recomiendan que lo primero, aunque sea de evidencia débil, es el AINE. Ajá. Tener la precaución con el AINE. Ahí las guías dicen que de 4 a 12 semanas. La verdad es que yo preferiría mandarlo menos, si se puede menos tiempo, pues qué mejor. Y individualizar mucho a nuestro paciente, ¿no? Si vemos que tiene riesgos de gastrolesividad, pues darle un COTZIP, pero si vemos que tiene riesgo de cardiotoxicidad, pues mejor el COTZIP lo dejamos a un lado y me voy al paracetamol. Y Y eso en realidad es AINE, paracetamol, y si ninguno de esos dos tiene una mejoría sintomática eh, evidente, irnos al opioide, ¿no? Como tratamiento de segunda línea. Ahora, el opioide no es que todos los opioides sean iguales, también hay que individualizar a nuestro paciente. Lo que les comento, si mi paciente ya le estoy dando un antidepresivo para el control del dolor neuropático, pues evito el tramadol, ¿no? Por el riesgo de síndrome serotoninérgico. Eh, si veo que mi paciente tiene un componente neuropático y no me tolera ningún fármaco antidepresivo, anticonvulsivo, pues igual sería una buena opción la metadona a dosis bajas, pero bueno, lo que siempre les digo, el opioide se los iniciamos ya con fecha de vencimiento, o sea, te lo voy a iniciar, calmamos el dolor, 1, 2, 3 semanas y se empieza a destetar del opioide. Ajá, pero creo que ese sería el principal. AINE, paracetamol y segunda línea el opioide, que se adapte más a nuestro paciente. Y si tiene el componente neuropático, pues agregarle antidepresivo de primera línea y después, secundariamente, los gabapentinoides. Perfecto, amigo. Muchísimas gracias. Pues yo les agradezco a todos los que se conectaron. Pablo, muchísimas gracias por tu excelente plática. Se te está reenviando en este momento el reconocimiento. Y pues gracias, doctor Guzmán, gracias, doctor Sauri, todos los que se conectaron. Les agradecemos mucho. Y pues bueno, esperamos contar con su presencia nuevamente el próximo lunes. Es un tema muy interesante. Se va a hablar sobre abordaje lumbar anterior, se va a hablar sobre ALIF. El doctor Vega de Star Médica de Querétaro, va a estar a cargo del tema. Reitero mi agradecimiento, amigo, Pablo. Y pues bueno, buenas noches a todos.
Buenas noches y muchas gracias por la invitación, ¿eh? Gusto Gracias, compartir. amigo. Noches. Saludos a todos.